La Universidad Nacional Abierta presenta el ABC de la comunicación eficaz. Este video apoya el Seminario de Desarrollo Personal, Comunicación Eficaz de la carrera de Técnico Superior Universitario en Educación Integral. Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes de la carrera de Técnico Superior Universitario en Educación Integral? Soy la profesora Milagros Matos, especialista en el área de lengua de la Universidad Nacional Abierta. Tengo el agrado de compartir con ustedes este material audiovisual que ha sido preparado con sumo esmero, en donde se han tomado en cuenta una cantidad de elementos desarrollados previamente en el material impreso de la asignatura Seminario de Desarrollo Personal, Comunicación Eficaz. Es importante considerar que dentro de la comunicación oral hay elementos muy puntuales. Por ejemplo, la voz como el instrumento sonoro característico de este tipo de comunicación, su vinculación con el lenguaje corporal y los gestos, la importancia que tiene la imagen personal en los intercambios cara a cara, y la importancia que tiene la respiración y la relajación como herramientas básicas para proyectar la voz y controlar o minimizar el miedo escénico que nos puede causar este tipo de comunicación. Este material audiovisual del cual les hablo y que ha sido preparado con mucho cuidado forma parte del paquete instruccional que acompaña a la asignatura Seminario de Desarrollo Personal. Es importante considerar que al hablar, al comunicarnos, ponemos en juego distintos tipos de mensajes verbales y mensajes no verbales. Si no tomamos en cuenta la importancia que cada uno de ellos reviste dentro del proceso de comunicación, nuestras intenciones pueden estar distorsionadas. Ustedes, como futuros docentes de la primera y segunda etapas de la educación básica, tienen en sus manos una gran responsabilidad. Su comportamiento comunicativo se convertirá en modelaje a seguir por sus estudiantes. De allí la importancia que ustedes cambien, que experimenten y se arriesguen a vivir la experiencia de ser cada día mejores comunicadores orales. Sin más preámbulos, los dejo a continuación con este material audiovisual preparado especialmente para ustedes. Tengan en cuenta siempre la expresión práctica constante, pues ella les abrirá los caminos para garantizar una comunicación oral eficaz. La comunicación lingüística, la comunicación no verbal. Tradicionalmente, la comunicación humana ha sido definida como el intercambio de información de forma natural y constante entre un emisor y un receptor. Parece sencillo, ¿verdad? El asunto ahora es si la comunicación logra su objetivo. En la comunicación oral están involucrados variados elementos: gestos, miradas, silencios, intención, tono. Observe el video y pregúntese si los gestos aportan algo a la comunicación. Entonces, comencemos aquí a hablar sobre la comunicación eficaz. Lai Ribeiro, conocido comunicador, dice que es como cuando una pareja baila y lo hace muy bien. En la comunicación eficaz tenemos el componente verbal, que es la palabra, el componente gestual y el componente vocálico. Hasta se han sacado porcentajes para cada uno de los elementos. La voz es un instrumento sonoro y resonante. Si se articulan correctamente las palabras, estaremos más seguros de que estamos transmitiendo el mensaje que queremos. Una buena noticia es que este instrumento sonoro y resonante puede ejercitarse para que la voz resulte clara, natural, convincente y enérgica. Veamos y sigamos practicando estos ejercicios. Primero, la respiración. Procurar que sea así.
Expiras, inspiras. Retienes 2 segundos. Retienes la respiración y botas. El doctor Ramón Hernández, foniatra del IPASME. Conversemos con él para conocer lo que hace el servicio y nos ayude a ampliar nuestros conocimientos. La unidad de foniatría del Centro de Especialidades Diagnósticas Dr. Julio de Armas del IPASME es una unidad conformada por una consulta de médico foniatra y atención por terapistas de lenguaje. Esta consulta en el aspecto médico se dedica a atender a niños y adultos que presenten problemas para la comunicación, específicamente problemas de voz, habla y también problemas con el lenguaje, ya sea por un inconveniente de desarrollo en el caso de los niños o por problemas de pérdida debido a razones neurológicas en el caso de los adultos. La unidad se desempeña en este centro desde hace aproximadamente 2 años y tiene como principal público que atender a los docentes afiliados al servicio de salud del IPASME, pero también a los beneficiarios que generalmente son los hijos de los docentes. La mayor parte de la consulta la tenemos en el área de problemas de la voz, seguido luego por problemas para el desarrollo del habla en los niños. Los signos de puntuación nos permiten modular nuestro instrumento sonoro. Si nos fijamos en los puntos, las comas y hacemos pausas en la lectura o exposición, la información llevará la carga emotiva que queramos imprimirle. La causa más frecuente de consulta, la disfonía, es la alteración en una o más cualidades de la voz. Esto es un problema que afecta sobre todo al docente, debido a que el docente tiene una condición que es el exceso de uso de la voz, que por sí sola no es, vamos a decir, el principal factor que ocasiona alteraciones de la voz, pero es uno de los más importantes. Junto al problema de exceso de uso al que está sometido todo docente, deben generalmente aparecer otros factores o condiciones, como por ejemplo la presencia de alergias, la exposición a los hábitos del cigarrillo, del café o de las bebidas alcohólicas, también la exposición a ciertos factores eventuales como los cambios hormonales en la mujer, y muchas veces también existen ciertos tipos de problemas neurológicos que pueden ser fáciles de identificar en algunos casos, en otros casos no es tan fácil hacerlo, y también hay una de las causas bastante comunes es la debilidad del movimiento de una cuerda vocal posterior o después de haber tenido una cirugía de la glándula tiroides. Todas esas vienen siendo el conjunto principal de causas de atención foniátrica debido al problema de disfonía, que es prácticamente el 80% de la consulta que se atiende por acá. El resto de la consulta se dedica sobre todo a los niños con lo que denominamos retardo en el desarrollo de las habilidades del lenguaje. Generalmente se llama la atención sobre las dificultades en el desarrollo fonético o fonológico, que tiene que ver con la capacidad para pronunciar los sonidos que forman parte de las palabras. Ahora conozcamos los 4 aspectos de la voz: relajación, respiración, proyección, resonancia. Veamos a continuación 4 aspectos fundamentales que debemos considerar al momento de trabajar con nuestra voz. Hablamos de la relajación, la respiración, la proyección de la voz como tal y la resonancia. Cada uno de estos elementos le imprimen a nuestra voz un sello muy particular, trabajan de manera armónica y hacen que nuestra voz se convierta en un sello particular, muy peculiar de cada persona. Junto a estos elementos, recuerden trabajar con la variedad vocálica. Haga énfasis en las palabras correctas. Ahora es tiempo de cambios. Ahora es tiempo de cambios. Ahora es tiempo de cambios. Veamos y practiquemos estos ejercicios de respiración. A. Para mejorar su respiración,
hágalo con el diafragma. 1. Coloque sus manos sobre su caja torácica. 2. Inhale profundamente a través de su nariz. La expansión que usted siente en su caja torácica se debe a que el músculo del diafragma se expande y baja con la presión del aire. No debe mover sus hombros. 3. Exhale, permitiendo que el aire salga poco a poco por su boca ligeramente abierta. Usted sentirá un hueco alrededor de su caja torácica al alzarse el diafragma como trampolín para impulsar el aire. 4. Repita los pasos del 1 al 3 varias veces hasta que se encuentre un ritmo en que no le cueste trabajo respirar. 5. Repita una vez más el ejercicio apartando una mano del lado de su caja torácica. Cuando inhale, su respiración debe alejar su mano de la zona abdominal. Si esto no sucede, es que usted no está respirando lo suficientemente profundo como para mover el diafragma hasta donde debe. B. Para mejorar los sonidos que haces al respirar. 1. Repita las instrucciones del ejercicio anterior, pero cuando exhale, hágalo con el sonido A. 2. Relaje su quijada. Abra su boca y mantenga el A mientras que sea fuerte y enérgico. No se quede sin aliento y asegúrese que su garganta no esté tensa. C. Aprenda a suavizar y relajar su cabeza y cuello. 1. Relaje su quijada para que su boca quede ligeramente abierta. 2. Lentamente deje caer sin empujar su cabeza en su pecho. Vuelva a alzarla hacia el centro. Déjela caer sobre su hombro derecho. Luego álcela de nuevo hacia su centro. Déjela caer sobre su hombro izquierdo. Luego álcela de nuevo hacia el centro. Déjela caer hacia atrás y regrese de nuevo a la posición original. 3. Comience en el centro. Luego gire su cabeza lentamente hacia la derecha 2 veces. Regrese al centro. Luego gire la cabeza hacia la izquierda lentamente 2 veces. Controle su respiración todo el tiempo. Esté seguro de que en ningún momento está guardando la respiración. Mantenga su quijada relajada. D. Suavizar y relajar los hombros. 1. Con sus manos a sus costados, cierre sus puños. Levante sus hombros hasta sus orejas. Inténtelo. Suelte de golpe sus hombros y sus puntos, suspirando mientras exhala. E. Suavizar y relajar sus hombros haciéndolos girar. 1. Gire 6 veces sus hombros hacia atrás, manteniendo suelta su quijada. Sienta cómo se expande su pecho. Suspire al exhalar. 2. Gire sus hombros 6 veces hacia el frente lentamente. Suspire al exhalar. F. Suavizar y relajar su cara. 1. Encoja la cara lo más que pueda, frunciendo los labios, cerrando los ojos y tensando los músculos. 2. Extienda la cara lo más amplio que pueda. 3. Regrese a la posición tensa y trate de mover toda su cara hacia el lado derecho. 4. Luego trate de mover su cara hacia el lado izquierdo. 5. Regrese a la posición extendida y repita el ejercicio. G. Suavizar y relajar sus labios, la lancha de motor. 1. Respire profundo. 2. Apriete los labios. 3. Cuando exhale, fuerce el aire a través de sus labios apretados. Esto provoca un sonido que le transmite energía vibratoria a sus labios mientras que los relaja.
Aprenda a proyectar su voz. 1. Diga una frase cualesquiera en un tono de conversación. Buenos días, ¿cómo están? 2. Inhale profundamente a través de su nariz, llenando su abdomen primero y más que su pecho. 3. Exhale mientras dice su frase con la imagen mental de colocar su voz unas 10 o más allá de la última fila de un público imaginario. Buenos días, ¿cómo están? 4. Escúchese para asegurarse de que está apoyando su voz en su aliento y no empujándola desde su garganta. Buenos días, ¿cómo están? Controlar y variar la altura de su voz. Diga frases con cierta melodía. Juegue con diferentes alturas y experimente con diferentes tonos. Las canciones y los poemas sirven bien. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Todos los ejercicios anteriores deben ser practicados con regularidad para que ellos se puedan convertir en un hábito. De allí la importancia de la práctica constante en ejercicios de comunicación oral. De ser posible, deben practicar estos ejercicios ante un compañero. Seguidamente vamos a ver una ejercitación para mejorar nuestro lenguaje corporal y la actitud personal. Los ejercicios que veremos a continuación son para mejorar el lenguaje corporal y la actitud personal. Párese frente al espejo. Retroceda 2 o 3 pasos y obsérvese. Ahora acérquese lentamente al espejo, siempre observándose. Retroceda 3 o 4 pasos hasta que se pueda ver por completo. Ese es usted. ¿Qué está pensando? Dígalo sin temor. Efectúe sus anotaciones sobre lo que experimentó en esa ocasión. Colóquese en el mismo lugar donde estaba parado. Dese vuelta. Quedará de espaldas al espejo. Desplace su cabeza por el lado izquierdo y observe su cuerpo. Repita este ejercicio por el lado derecho. Voltéese de frente al espejo. Escriba lo que experimentó, lo que piensa de esta experiencia. De frente al espejo, salúdese. Fíjese el momento en que realizó este ejercicio. Buenos días, tarde o noche. Converse con él que está en el espejo. Ríase, regáñelo, búrlese, moléstese, consúltele un problema. ¿Qué sintió? ¿Pudo conversar con usted? ¿Permitió que le respondiera? Fíjese qué grato es conversar con uno mismo frente a frente. Haga las anotaciones correspondientes. Pues bien, ¿qué reconoce? Ese es usted, ese es su cuerpo. ¿Concuerda con la opinión que tenía de usted? ¿De su esquema corporal? Lo que ha realizado le ha permitido descubrir y redescubrir su aspecto físico y algunos rasgos de su personalidad que le permitirán construir un personaje. Ese personaje es usted mismo. ¿Cómo mejorar su postura y movimiento? Piense en un conocido conductor de televisión. ¿Recuerda alguno que esté encorvado? Seguramente que no, ya que la confianza generalmente se expresa a través de una excelente postura. Su posición física puede ser un reflejo de su posición mental. Y la posición de su cuerpo muchas veces influye en la opinión que los otros tengan de usted. La gente lo tratará como usted pida que lo traten. Manténgase erguido. Una mala postura de la parte superior del cuerpo refleja poca confianza en uno mismo. Aunque esto no ocurra siempre, las demás personas piensan así hasta que tienen más información como para cambiar de opinión. Muchas veces, la mala postura de la parte superior del cuerpo se debe a un patrón de hábitos del pasado. Observe la parte inferior de su cuerpo. La otra parte de la postura que muchas veces se descuida es la parte inferior del cuerpo. Su forma de pararse puede afectar su efectividad frente a las personas que lo escuchan.
Puede desviar la energía de su comunicación de los que lo escuchan debido a un lenguaje corporal inapropiado. Uno de los patrones de mala postura más común es el de apoyarse sobre la cadera. Si usted tiende a apoyarse sobre la cadera, es como si estuviera diciendo, no quiero estar aquí. Y esto ocasiona un distanciamiento entre usted y los otros. Otras variaciones son balancearse de un lado a otro. Apoyarse primero sobre los talones y luego sobre los dedos de los pies o dar pequeños pasos. Utilice la posición preparada. Para combatir estos hábitos negativos, usted puede asumir la posición preparada. Esto significa básicamente lanzar su peso hacia adelante. Cuando tiene confianza y quiere transmitir su mensaje, lanza su energía hacia adelante. La posición preparada significa inclinarse ligeramente hacia adelante como para poder levantar los talones ligeramente del piso, con las rodillas ligeramente flexionadas. Esto es similar a practicar para una competencia de atletismo donde usted está listo para moverse en cualquier dirección. Cuando su peso está hacia adelante, es imposible apoyarse sobre la cadera o mecerse sobre los talones. Acostúmbrese a la posición preparada en situaciones de comunicación tanto formales como informales. Esté preparado en el momento oportuno. Muévase. No se puede separar la comunicación de la energía. Use toda su energía natural de una manera positiva. En situaciones en que debe estar sentado, considere pararse cuando le toque hablar, o inclínese hacia adelante para causar más impacto. El movimiento aumenta su energía, refleja confianza y da variedad a su comunicación. No exagere, pero sí muévase de acuerdo con su propio nivel de energía. Aunque la gente que tiene mucha energía tiene cierta ventaja, las personas que usan conscientemente lo que poseen pueden alcanzar un mayor impacto personal. La primera impresión es la que vale. Hay una expresión popular que dice, la primera impresión es la que vale. Los expertos en comunicación aseguran que los primeros 5 segundos son fundamentales para impactar a la persona a quien dirigimos el mensaje. En otras oportunidades, no hay una segunda vez para borrar una primera impresión. El 90% del cuerpo está cubierto por la ropa, así que es importante vestirse según la impresión que queramos dar. El 10% del cuerpo son las zonas que no se cubren y por lo general, lo que las personas miran más. Digamos, cabeza, brazos, manos. Entonces influyen en la impresión. Maquillaje, peinado, barba, bigote y joyas. Se supone que no existe una forma correcta o incorrecta de vestirse. Entonces es lógico vestirse de acuerdo a su comodidad. Agregamos, es conveniente que su apariencia sea acorde con el lugar donde trabaja y el oficio que desempeña. Revise el color, los accesorios. ¿Qué colores le gustan? ¿Le sientan bien? ¿Van de acuerdo a la época? En el material impreso de la asignatura encontrarán actividades sugeridas que les permitirán fijar los conceptos emitidos en el audiovisual. Hablando de comunicación eficaz y verbal, es indiscutible que la voz sea el principal vehículo. Entonces, veámoslo de esta manera. Podemos tener una carcacha de carro que suena como un perol, pero apenas camina. O un buen automóvil entonadito y veloz. Ambos nos pueden llevar a nuestro destino, pero la calidad del viaje variaría en gran medida. ¿Cómo mejorar el uso del lenguaje? En situaciones de comunicación oral informal, las personas suelen emplear muletillas sin darse cuenta de que ellas pueden causar distracción. Un comunicador eficaz, en lugar de muletillas, utiliza pausas. Esto le imprime a su discurso un mejor efecto y le permite causar un efecto dramático. El tiempo promedio para ejecutar una pausa natural oscila entre 3 y 4 segundos. Al iniciarnos en su práctica, es conveniente exagerar y esos segundos nos parecerán eternos. Sin embargo, con este ejercicio, lograremos que en situaciones reales las pausas se incorporen de manera natural.
Mención especial merece el humor. Es una de las habilidades más importantes. Se aprende mejor con humor, pero debemos tener cuidado, porque dependiendo del tema que estamos tratando, se puede revertir. Nadie quiere tener un auditorio excitado dando carcajadas y desconcentrado. Mejor contar historias cortas, anécdotas graciosas. Estamos buscando un nivel personal. Estamos buscando simpatía. Dentro del módulo Comunicación Eficaz, me toca hacer algunas consideraciones generales acerca del uso de la voz. Evidentemente que la importancia que ésta tiene dentro de una clase y una comunicación eficaz del docente hacia sus alumnos es absolutamente importante y fundamental. Nosotros podríamos definir la voz como el conjunto de diferentes sonidos que al pasar por todo el sistema de fonación producen todos los fonemas que constituyen las palabras. Una de las bases fundamentales para que una voz sea clara, tenga alcance y llegue a todos en la clase de una manera absolutamente clara, con la inflexión correcta, con los matices que deben ser, es el control de la respiración. Y dentro de la técnica vocal, nosotros utilizamos lo que llamamos respiración completa o respiración costodiafragmática. Hay una respiración que es torácica, hay una respiración abdominal y está la respiración costodiafragmática. Muy sucintamente, la torácica es la que hacemos con el pecho acá arriba, pero ahí ocurre un problema. Nosotros tenemos las costillas, están unidas por delante al esternón y por detrás están unidas a la columna vertebral, lo cual hace un anillo absolutamente férreo. Allí no hay posibilidad de controlar eso volutivamente. Pero al final, donde están los 5 pares de costillas que se unen a un cartílago acá, que son las que se llaman costillas falsas, esas costillas nosotros las podemos mover a voluntad como un fuelle. Y entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal hay un músculo que es el famoso diafragma. Cuando nosotros respiramos, el diafragma baja y al expirar el diafragma sube. Entonces, por eso tenemos que mandar el aire a la parte más inferior de los pulmones, porque esta zona yo la puedo controlar a voluntad. Aquí no puedo hacer eso. Luego, al presionar con el diafragma, yo formo una columna que sube por los bronquios, los bronquíolos, los bronquios, llega a la tráquea y llega a la laringe, en donde están las famosas cuerdas vocales. Ellas, al momento de inspirar, están separadas. Cuando nosotros vamos a expirar, ellas están cerradas. Y el aire que viene de abajo, presionado por el diafragma, va a hacer, esa presión hace que se abran y van a estar más cercanas, más lejanas, más tensas, y van a estar haciendo contacto de acuerdo a los diferentes fonemas que nosotros formamos para hablar. Y eso ya está en control del cerebro, del aparato, del sistema nervioso. Pero allí todavía, en esas cuerdas vocales, no se forma la voz como realmente la están oyendo ustedes de mí. Eso pasa a los resonadores y es allí donde termina de redondearse la calidad de la voz que en este momento ustedes oyen y que oyen de cualquier individuo cuando está hablando. Podemos decir que la voz tiene 3 cualidades. El timbre, que va a depender de mi sistema de resonancia, de mis pómulos, de mi lengua, de mis dientes, de mi mandíbula, de mi constitución orgánica. Y es lo que hace que yo diferencie la voz de Pedro a la de Juan y la de Juana a la de Berta. La intensidad o el volumen, que es la cantidad de volumen, de intensidad que tiene la voz, o puede ser hasta un susurro. Eso va a depender del fuelle pulmonar. Y el tono o altura, que va a ser la diferencia que hay en el tono vocal, bien sea hacia lo agudo o a lo grave. Esas son las 3 cualidades. Otra cosa importante que podíamos marcar acá o considerar es la articulación y la dicción. ¿Qué es la articulación? De una manera general, son todos los movimientos correctos que debe hacer
cada uno de los órganos involucrados, la manera como en este momento yo muevo los labios, la lengua, los dientes, cómo en un momento dado el velo del paladar se mueve, cómo las mejillas ayudan, cómo los labios para hacer la O la A, muevo los labios hacia adelante o muevo la mandíbula hacia abajo. Eso es articulación. Y la dicción es el buen decir, el que todas las consonantes estén allí claramente, todas las S, todas las Ls, todas las Ts. Además de eso, estarían lo que llamamos inflexiones. Una inflexión puede ser ascendente o descendente. Cuando yo hago una pregunta, generalmente la inflexión es ascendente. Entonces, ¿dónde está Pedro? Porque yo no digo ¿dónde está Pedro? Porque ¿dónde está Pedro? Podría ser el final de una oración donde yo puedo decir María está en la biblioteca en donde está Pedro, y ahí hay un punto. Entonces Pedro es hacia abajo. Igual cuando, por ejemplo, en una oración yo digo las peras, las manzanas, los aguacates y los vegetales están sobre la mesa del comedor. Pero las peras va hacia arriba, las manzanas, los aguacates y la carne, que sería el final, están sobre la mesa del comedor. Esos son inflexiones ascendentes y descendentes. Y los matices, ya allí entra toda la diversificación o diversidad de posibilidades que tiene la voz, en el sentido de que yo puedo decir buenos días y yo puedo decir buenos días, ¿cómo están? Pero yo puedo decir buenos días, ¿cómo están? O puedo decir buenos días, ¿cómo están? Y en esas tres formas de decir buenos días hay diferentes matices, porque ahí están entrando emociones y sentimientos que le van a dar una textura y una calidad muy diferente al mensaje que yo quiero dar. Y eso entra un poco más ya en la parte de teatro, cuando se hace una interpretación de un texto dramático, en donde el autor, con una determinada intención dentro del carácter, dice buenos días, pero ese buenos días puede decir con rabia, con miedo, con alegría o con una expectativa muy grande. Eso en líneas generales lo que consideramos es el uso vocal. Una penúltima consideración: el buen uso de la voz debe simplemente significar lo siguiente: el lograr un máximo de proyección vocal con un mínimo de esfuerzo físico. Para eso entonces el cuerpo debe estar completamente relajado. Es precisamente una de las dificultades que tiene uno cuando va aprendiendo la técnica, es que uno no entiende que precisamente para hacerlo bien hay que no hacer casi nada. Hay que tener el tono muscular mínimo para que yo pueda estar de pie sin caerme, pero no tengo que hacer absolutamente más nada y dejar fluir la respiración y colocar la voz donde debo colocarla y lanzarla como si fuese a salir de acá en un principio. En ese sentido, es verdaderamente importante que un docente maneje los principios de una técnica vocal que sea eficiente. Por eso, las instituciones que forman docentes deberían considerar en su pensum de estudios una posibilidad de un semestre o 2 semestres en los cuales los docentes tomasen clases de técnica vocal, puesto que la voz es un instrumento absolutamente fundamental en el trabajo de un docente. En el material impreso de la asignatura encontrarán actividades sugeridas que les permitirán fijar los conceptos emitidos en el audiovisual. El miedo escénico. ¿Qué es el miedo escénico? El miedo escénico son los nervios, la taquicardia que le da a casi todo el mundo o a todo el mundo cuando tiene que decir algo delante de algunas personas o de una cantidad considerable de personas.
uno tiene más o menos preparado lo que va a decir y cuando llega al sitio y ve la cantidad de gentes, le tiemblan las rodillas, se pone uno tenso, el cuello se le pone como una cabilla y se le van a uno las palabras y se le acaba la memoria. Y uno realmente se queda allí viendo a la gente como un monigote y no se le ocurre cómo empezar. Hasta que de repente hace uno de tripas corazón, como quien dice, y comienza a hablar. Y posiblemente después uno termina y le da rabia y dice, oh, yo lo había preparado más o menos bien y no me salió bien, ¿qué pasó? Bueno, miren, el miedo escénico y cómo se evita, yo puedo dar algunas sugerencias, pero esencialmente, ¿cómo se evita? Se evita concentrándose en lo que uno va a hacer. Si yo voy a contar un cuento y yo sé el cuento, yo entiendo y comprendo que el único que sabe el cuento que va a contar soy yo. En la medida que yo me concentro en el cuento, busco las imágenes que tiene ese cuento y me concentro y empiezo a disfrutar del cuento o de la historia o de la clase que voy a dar. Y si siento que yo lo he preparado, eso de alguna manera me va a dar confianza. Es así como cuando uno tiene un examen pendiente y hay 5 temas. Pero los 5 temas uno los estudió completamente. Uno llega al salón de clase y tiene un cierto nerviosismo, porque ahí es un examen. Pero uno de alguna manera tiene confianza porque dice, por donde me pregunten, yo voy a responder. Por donde me la pongan, la voy a batear. ¿Por qué? Porque yo los 5 temas los manejo. Entonces, si yo he preparado perfectamente mi discurso, mi clase, mi cuento, yo de alguna manera tengo confianza en el conocimiento previo que llevo. Si luego, yo en vez de pensar en que lo que van a decir, cómo lo voy a decir y lo que va a pasar con la gente, me concentro en mí mismo y en lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer y me relajo, respiro profundo y empiezo a decirlo, esa energía inicial del nervio, que es normal, entonces la manejo, la dirijo para que entonces el cuento, la clase, pueda ser de alguna manera más brillante y que mi voz tenga una pequeña dosis mayor de energía, lo cual va a hacer que sea más clara y mejor expresado el cuento o la clase o la conferencia. Pero todo está en que uno empieza a manejar la energía hacia afuera y empieza a ver la audiencia que como unos jueces que te van a juzgar y que vas a hacer el asunto muy mal. Y empiezas a ponerte nervioso porque empiezas a autocensurarte y autocriticarte antes de tiempo. Pero si yo realmente me concentro y focalizo en lo que debe ser y en lo que voy a hacer y me concentro en la historia, eso de alguna manera va a ayudar a que mi discurso, mi actuación, lo que tenga que hacer delante de los otros, sea hecho con mucha más seguridad. Y evidentemente que el trabajo previo que se ha hecho y el conocimiento que tengo acerca de lo que voy a hacer, si yo lo he ensayado, si yo planifico un viaje de Caracas a Los Teques y yo exactamente sé a qué horas voy a salir, por dónde voy a tomar, lo que voy a necesitar, cuánto tiempo me va a llevar, a dónde voy a llegar, y tengo las direcciones y los mapas completamente listos, hechos y organizados, yo de alguna manera eso va a producir en mí tranquilidad, serenidad y confianza. Exactamente es lo mismo. Cuando tengo que presentarme delante del público, si yo he preparado perfectamente bien, desde la A hasta la Z, lo que tengo que hacer, eso va de alguna manera a ayudarme a tener confianza. Y lo otro es simple y llanamente la experiencia. En la medida que tú lo repites y lo vas haciendo, vas tomando cada vez mayor confianza en ti mismo. Eso en líneas generales, algo que pueden hacer para vencer el miedo escénico. En atención a las diversas informaciones que hemos transmitido hasta ahora, podemos concluir que la comunicación interpersonal se compone de un conjunto de estrategias que podemos aprender y practicar. A partir de este momento, les auguro mucho éxito en el camino que emprenderán
para ser comunicadores eficaces de manera oral. Material audiovisual que enriquece el texto correspondiente a la asignatura. Seminario de Desarrollo Personal, Comunicación Eficaz de la carrera de Técnico Superior Universitario en Educación Integral. La Universidad Nacional Abierta presentó el ABC de la comunicación eficaz. Este video apoya el Seminario de Desarrollo Personal, Comunicación Eficaz de la carrera de Técnico Superior Universitario en Educación Integral.